La reciente retransmisión de las campanadas de Radio Televisión Española ha generado una controversia de magnitud inusitada, convirtiéndose en el epicentro de un debate que trasciende los límites de la programación televisiva y penetra en el terreno de las discusiones culturales, religiosas y sociales que atraviesan a la España contemporánea. Este evento, que inicialmente podría haber sido percibido como un simple espectáculo de entretenimiento en una de las noches más simbólicas del año, terminó adquiriendo una connotación mucho más profunda y polarizante debido a la intervención de la Lachus. La figura pública, en lo que algunos han definido como una muestra de irreverencia y otros como una provocación premeditada, utilizó una imagen en la que se combinaba la cabeza de la emblemática vaquilla del programa Grand Prix, un ícono de la nostalgia televisiva nacional, con la del Sagrado Corazón de Jesús, un símbolo profundamente arraigado en la religiosidad popular y la tradición católica española. Este acto, que podría haber sido interpretado como un intento de humor irreverente o una jugada creativa arriesgada, desató de inmediato una ola de reacciones que reflejan la sensibilidad de la sociedad española hacia ciertos temas, especialmente cuando se tocan símbolos que representan valores espirituales y culturales fundamentales. La imagen generó una explosión de indignación en redes sociales, programas de opinión y conversaciones cotidianas, donde miles de ciudadanos expresaron su desconcierto, su malestar y, en muchos casos, su condena absoluta hacia lo que percibieron como una burla directa a sus creencias más profundas. Pero esta indignación no se limitó únicamente a los ámbitos religiosos, se extendió también a aquellos sectores que ven en este tipo de acciones un síntoma de un deterioro más amplio en el respeto hacia las tradiciones que han moldeado la identidad cultural del país. Entre las múltiples voces que han emergido para comentar, analizar y condenar este acto, la del periodista Antonio Naranjo ha resonado con particular fuerza y contundencia. Naranjo, conocido por su enfoque incisivo y por su capacidad para abordar temas sensibles con profundidad analítica, no se limitó a expresar indignación por lo sucedido, sino que planteó una reflexión mucho más amplia que apunta a lo que él considera una amenaza estructural para los valores que han definido a España durante siglos. En sus declaraciones, el periodista dejó claro que lo ocurrido no puede ni debe ser reducido a un simple error creativo o un desliz humorístico, sino que, en su opinión, representa un ataque deliberado y calculado contra los fundamentos culturales y espirituales que han sido el sostén de la sociedad española. Para Naranjo, el uso de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en un contexto humorístico que lo vincula con un elemento popular como la vaquilla del Grand Prix no es en absoluto inocuo. Según su análisis, este tipo de gestos forman parte de una estrategia cultural más amplia que busca desacreditar, trivializar y, en última instancia, erradicar los valores cristianos que han sido pilares de la civilización occidental y, específicamente, de la identidad española. En su opinión, actos como este no solo ofenden a los creyentes, sino que también minan la cohesión social al atacar símbolos que, independientemente de las creencias individuales, poseen un significado colectivo que trasciende lo religioso para abarcar lo cultural y lo histórico. Naranjo fue más allá al afirmar que este episodio debe interpretarse dentro de un contexto más amplio de transformación cultural, en el que ciertos sectores están utilizando la burla y el desprestigio de los símbolos religiosos como una herramienta para socavar el tejido social. Según el periodista, estos actos no son accidentes ni pueden ser descartados como anécdotas sin importancia. Representan, en cambio, un intento deliberado de reconfigurar los valores y las tradiciones de la sociedad, muchas veces bajo el pretexto de la modernidad o la libertad creativa. Para él, permitir que estas acciones queden sin respuesta no solo fomentaría una mayor permisividad hacia la falta de respeto a los valores fundamentales, sino que también enviaría un mensaje peligroso sobre la debilidad de la sociedad para defender aquello que la define. El periodista ha señalado que la utilización de símbolos religiosos en contextos irreverentes se está convirtiendo en una tendencia preocupante que no puede ser ignorada. En un momento en el que la sociedad está atravesando cambios significativos, desde el auge del relativismo moral hasta la desconexión con las raíces históricas y culturales, Naranjo considera que este tipo de incidentes son síntomas de una crisis más profunda. Según él, esta crisis no solo afecta a los valores religiosos, sino también a la capacidad de la sociedad para mantener un sentido de identidad colectiva. En este sentido, el episodio de las campanadas no es un caso aislado, sino un reflejo de una lucha cultural más amplia que está teniendo lugar en España y en muchas otras sociedades occidentales. La postura de Antonio Naranjo ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad, desde líderes religiosos hasta figuras públicas y ciudadanos comunes que comparten su preocupación por el rumbo que está tomando la cultura contemporánea. Para muchos, la polémica desatada por las campanadas no es solo un debate sobre buen gusto o sobre los límites del humor, sino una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Qué lugar ocupan los valores religiosos en una sociedad cada vez más secularizada? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la configuración de la cultura y en el respeto hacia las tradiciones? ¿Hasta qué punto es aceptable la provocación en nombre de la creatividad o la libertad de expresión? En última instancia,
El análisis de Naranjo invita a mirar más allá del escándalo mediático inmediato para considerar las implicaciones a largo plazo de este tipo de acciones. Según él, la trivialización de los valores y símbolos religiosos no solo tiene el potencial de alienar a una parte significativa de la población, sino que también contribuye a debilitar los lazos que mantienen unida a la sociedad. En un momento histórico en el que España enfrenta desafíos tanto internos como externos, desde las tensiones políticas hasta las transformaciones culturales, el periodista advierte que no es prudente subestimar el impacto de estos gestos aparentemente menores. Por el contrario, insiste en que es esencial defender los valores que han definido a la nación, no solo como un acto de respeto hacia el pasado, sino como una inversión en el futuro. La polémica de las campanadas, por lo tanto, no se limita a ser un episodio aislado de controversia televisiva. Es un espejo que refleja tensiones más profundas en la sociedad española, una encrucijada cultural en la que se debate el significado y el lugar de los valores tradicionales en un mundo en constante cambio. Para Antonio Naranjo, este es un debate que España no puede permitirse ignorar si quiere preservar su identidad y su cohesión como nación. Antonio Naranjo no ha escatimado palabras ni análisis para describir lo sucedido como una afrenta directa y deliberada a los valores fundamentales que han cohesionado a la sociedad española durante generaciones. En su visión, lo ocurrido no puede ser entendido como un hecho aislado, un error de criterio o un intento fallido de humor. Por el contrario, lo considera un ataque cuidadosamente calculado hacia uno de los pilares que ha sostenido la identidad de España, los valores cristianos, y en particular, la profunda simbología del Sagrado Corazón de Jesús. Esta figura, profundamente arraigada en la tradición católica, no solo representa un elemento espiritual, sino también un símbolo cultural e histórico que ha acompañado a la nación en momentos de unión y adversidad. Según Naranjo, su utilización en un contexto irreverente, combinada con elementos aparentemente humorísticos como la icónica vaquilla del programa Grand Prix, no es en absoluto una casualidad ni un gesto inocente, sino un intento deliberado de ridiculizar y trivializar las creencias de millones de personas. En sus declaraciones, Naranjo ha sido enfático en señalar que este tipo de acciones no solo afectan a los fieles, sino que buscan debilitar los símbolos que históricamente han servido como puntos de unión y cohesión para la nación española. En su análisis, el periodista subraya que los símbolos religiosos como el Sagrado Corazón de Jesús trascienden el ámbito de lo meramente espiritual. Son representaciones que conectan a la sociedad con su historia, su identidad y sus raíces culturales. La manipulación y trivialización de estos símbolos no solo genera ofensa, sino que también amenaza con desmantelar la memoria colectiva que permite a una nación reconocerse a sí misma y encontrar puntos de encuentro en un mundo cada vez más polarizado. Para Naranjo, esta situación no debe ser analizada exclusivamente desde la perspectiva de si este tipo de actos serían permitidos o no en relación con otras religiones. Aunque destaca que este punto es relevante, especialmente para evidenciar un doble estándar en el tratamiento de los símbolos cristianos, insiste en que la discusión debe ir más allá. Según él, el verdadero problema radica en el esfuerzo sistemático por deslegitimar y desmantelar los valores que han sostenido la identidad colectiva de España a lo largo de los siglos. La utilización del Sagrado Corazón de Jesús en un contexto humorístico no es, desde su perspectiva, un acto aislado ni un error de juicio creativo, sino un síntoma de una estrategia más amplia que busca desacreditar y trivializar todo aquello que represente tradición, espiritualidad y unión. Naranjo ha sido categórico al señalar que trivializar estos actos bajo el pretexto del humor o la libertad creativa no solo perpetúa la falta de respeto hacia los valores religiosos, sino que también contribuye a reforzar una narrativa que busca debilitar la cohesión social. Según el periodista, permitir que estos incidentes se desestimen como broma sin trascendencia oculta su verdadero propósito: dividir a la comunidad española, sembrar desconfianza hacia los valores tradicionales y, en última instancia, fragmentar el tejido social que ha mantenido unida a la nación. Desde su perspectiva, este tipo de acciones representan un desafío mucho más profundo que trasciende la polémica mediática. Son parte de un fenómeno cultural más amplio que está transformando los fundamentos de la sociedad de una manera que, si no se aborda con seriedad y firmeza, podría tener consecuencias irreversibles. El periodista no se limita a criticar el acto en sí, sino que lo enmarca dentro de un contexto histórico y cultural más amplio. Según él, los símbolos religiosos han sido durante siglos mucho más que emblemas espirituales. Han servido como puntos de referencia en momentos de crisis, como fuentes de inspiración y consuelo para generaciones enteras, y como elementos que han contribuido a definir la identidad de la nación. En este sentido, atacar o trivializar estos símbolos no solo ofende a los creyentes, sino que también envía un mensaje de desdén hacia la historia y las tradiciones que han dado forma a España como país. Para Naranjo, esto no es un asunto menor, sino un tema que debe ser tratado con la seriedad que merece.
Naranjo también destaca la importancia de entender estos actos dentro de un fenómeno cultural más amplio, en el que ciertos sectores buscan imponer una narrativa que desconecta a las nuevas generaciones de sus raíces históricas y culturales. En este proceso, los valores tradicionales son presentados como obsoletos, irrelevantes o incluso como un obstáculo para el progreso. Según el periodista, este relato no solo desacredita las creencias religiosas, sino que también debilita la capacidad de la sociedad para encontrar puntos de unión y cohesión en un momento de creciente polarización. En su opinión, lo ocurrido durante las campanadas no es un incidente aislado, sino un reflejo de una lucha cultural más amplia que está teniendo lugar en España y en muchas otras sociedades occidentales. El periodista advierte que ignorar o minimizar estos gestos no solo fomenta su repetición, sino que también contribuye a debilitar la capacidad de la sociedad para responder a las amenazas que enfrenta. Para él, la trivialización de estos actos no solo perpetúa la falta de respeto hacia los valores religiosos, sino que también normaliza un clima de indiferencia hacia los símbolos que han sido fundamentales para la cohesión social. Según Naranjo, esta indiferencia es peligrosa, ya que envía un mensaje de permisividad hacia aquellos que buscan desestabilizar la sociedad desde sus fundamentos culturales y religiosos. En última instancia, Antonio Naranjo plantea que este no es simplemente un debate sobre religión o sobre los límites del humor, sino sobre el tipo de sociedad que España quiere ser en el futuro. Para él, la preservación de los valores y símbolos que han definido a la nación no es incompatible con la modernidad, sino un requisito para construir un futuro que respete y valore sus raíces. En este sentido, el periodista hace un llamado a la reflexión colectiva, instando a la sociedad española a tomar conciencia de la importancia de defender sus valores y tradiciones, no como un acto de nostalgia o conservadurismo, sino como una forma de garantizar la continuidad de su identidad en un mundo en constante cambio. Naranjo concluye que lo ocurrido durante las campanadas debe servir como un punto de inflexión para un debate más amplio sobre el papel de los valores tradicionales en la España contemporánea. Según él, la sociedad no puede permitirse ignorar estas cuestiones si quiere preservar su cohesión y su capacidad para enfrentar los desafíos del futuro. Desde su perspectiva, defender los valores y símbolos que han definido a España no es solo un acto de respeto hacia el pasado, sino también una inversión en el futuro de una nación que, a pesar de los cambios, debe mantener viva su esencia y su espíritu colectivo. Antonio Naranjo ha ido mucho más allá de la mera crítica al episodio ocurrido durante las campanadas de Radio Televisión Española, al articular un mensaje profundo y contundente que trasciende lo anecdótico y apunta directamente a las raíces de la identidad cultural y espiritual de España. En sus declaraciones, el periodista no solo ha expresado su indignación, sino que ha lanzado un llamado urgente a toda la sociedad española para que despierte y reaccione frente a lo que considera una amenaza seria y creciente contra los valores y las tradiciones que han dado forma al país a lo largo de los siglos. Para Naranjo, el incidente no es un hecho aislado ni una casualidad, es, según él, un reflejo de un fenómeno más amplio y preocupante que está erosionando lenta pero sistemáticamente los fundamentos sobre los cuales se ha construido la cohesión social y la identidad nacional. El periodista ha sido categórico al señalar que la utilización de un símbolo tan cargado de significado como el Sagrado Corazón de Jesús, combinado con un elemento cultural popular como la vaquilla del programa Grand Prix, no puede ser interpretada como un simple intento de humor o creatividad. Desde su perspectiva, este tipo de gestos están diseñados deliberadamente para ridiculizar y desacreditar las creencias religiosas de millones de españoles. Pero Naranjo va más allá al afirmar que este ataque no solo ofende a los fieles, sino que también busca debilitar los símbolos que históricamente han servido como puntos de unión para la sociedad. En su análisis, los símbolos religiosos y culturales como el Sagrado Corazón no son meramente expresiones de fe, sino pilares esenciales que han sostenido la identidad y la cohesión de España durante generaciones. Según Naranjo, los ataques contra estos símbolos deben entenderse en un contexto más amplio de transformación cultural que, a su juicio, está siendo impulsada por sectores que buscan desarraigar a las nuevas generaciones de su patrimonio cultural y espiritual. En este sentido, el periodista advierte que no se trata solo de un problema religioso, sino de un desafío mucho más profundo que afecta a la capacidad de la sociedad para preservar su memoria colectiva y su sentido de pertenencia. Naranjo subraya que los símbolos como el Sagrado Corazón de Jesús representan algo más que una creencia personal. Son emblemas que conectan a la sociedad con su historia, su cultura y su identidad. Atacarlos o trivializarlos, insiste, no solo es una falta de respeto hacia quienes los veneran, sino también un acto que pone en peligro la cohesión social al debilitar los lazos que unen a los ciudadanos en torno a valores comunes. El periodista también ha dedicado parte de su análisis a criticar la actitud de ciertos sectores que, en lugar de condenar este tipo de actos, optan por relativizarlos o incluso justificarlos bajo el argumento de la libertad de expresión o la creatividad artística. Para Naranjo, esta postura es no solo ingenua, sino profundamente irresponsable, ya que contribuye a normalizar un discurso que, en última instancia, busca fragmentar a la sociedad desde su núcleo cultural.
Según él, trivializar estos gestos equivale a ceder terreno frente a narrativas que buscan desestabilizar la identidad colectiva de España. Naranjo ha advertido que esta permisividad envía un mensaje peligroso de debilidad y conformismo, dejando el camino libre para que este tipo de ataques se repitan y se intensifiquen con el tiempo. En su análisis, Naranjo no solo aborda el problema desde una perspectiva cultural o religiosa, sino que también destaca las implicaciones políticas y sociales de permitir que se normalicen estos ataques. Según él, la trivialización de los valores y símbolos tradicionales no solo afecta a la esfera personal de los creyentes, sino que también tiene un impacto directo en la estabilidad y cohesión de la sociedad en su conjunto. Para Naranjo, los símbolos religiosos y culturales actúan como un punto de referencia compartido que permite a los ciudadanos reconocerse como parte de una comunidad más amplia. Al atacar o trivializar estos símbolos, se socava la capacidad de la sociedad para encontrar puntos de encuentro y unidad en un momento en el que la polarización y la fragmentación son cada vez más evidentes. El periodista también ha señalado que la defensa de los valores y tradiciones no debe ser vista como un acto de conservadurismo o intolerancia, sino como una respuesta legítima y necesaria frente a los intentos de desestabilizar a la sociedad desde sus fundamentos culturales. Naranjo ha insistido en que los ciudadanos deben ser conscientes de la importancia de preservar sus raíces culturales y religiosas, no solo como un acto de respeto hacia el pasado, sino como una condición esencial para garantizar un futuro sólido y cohesionado. En este sentido, ha subrayado que la defensa de los símbolos religiosos y culturales no es incompatible con el humor ni con la crítica legítima. Según él, el problema no radica en el hecho de que se utilicen elementos religiosos en contextos creativos, sino la intención que subyace a estos gestos y en el impacto que tienen en la percepción pública de estos valores. Antonio Naranjo ha concluido sus declaraciones con un poderoso mensaje de unidad y esperanza, enfatizando que la sociedad española posee los recursos, la fortaleza y la capacidad necesarios para hacer frente a las amenazas culturales y sociales que, según él, buscan erosionar los valores fundamentales del país. Con un tono firme pero optimista, el periodista ha subrayado que el futuro de España depende de su habilidad para defender lo que ha sido históricamente la base de su identidad, y para ello es imprescindible actuar con determinación, coherencia y una visión clara del impacto que estas acciones tienen en el tejido social. Según Naranjo, la preservación de las tradiciones y valores no debe ser vista simplemente como un acto nostálgico o como una reacción frente a los desafíos del presente, sino como una inversión estratégica en el futuro de la nación. En su opinión, estos valores y tradiciones son la base que ha permitido a España superar crisis a lo largo de su historia, y su protección es fundamental para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de una sociedad unida, cohesiva y consciente de su rica herencia cultural. Para él, lo ocurrido durante las campanadas es un recordatorio claro de que la indiferencia frente a estos ataques simbólicos no es una opción. Al contrario, debe ser un estímulo para que los ciudadanos reflexionen colectivamente sobre el rumbo que está tomando la sociedad y sobre las decisiones necesarias para preservar su esencia y espíritu como nación. El periodista ha hecho un llamado directo a los ciudadanos, instándolos a no permanecer pasivos frente a los intentos de trivializar o desacreditar los símbolos y valores que han definido a España durante siglos. En sus declaraciones, Naranjo ha insistido en que la protección de estos elementos no es únicamente una cuestión de respeto hacia el pasado, sino también un compromiso hacia el presente y, sobre todo, un deber moral hacia las generaciones futuras. Según él, lo que está en juego no es simplemente la preservación de tradiciones, sino la continuidad de una identidad colectiva que ha sido construida con esfuerzo y sacrificio por generaciones anteriores. Para Naranjo, la unidad y la firmeza son esenciales en esta lucha por proteger los valores y símbolos que han dado forma a la sociedad española. Ha señalado que, a lo largo de la historia, los momentos de mayor fortaleza y resiliencia de España han surgido precisamente de su capacidad para unirse en torno a objetivos comunes y defender aquello que considera esencial para su supervivencia como nación. En este sentido, su mensaje es una invitación a superar las divisiones internas y a trabajar juntos en la construcción de un futuro que honre las raíces culturales y espirituales de España, al tiempo que se adapta a los desafíos de un mundo en constante cambio. El episodio de las campanadas, en opinión de Naranjo, debe ser interpretado no solo como un incidente desafortunado, sino como una señal de alerta sobre la dirección que podría tomar la sociedad si no se toman medidas para proteger sus valores fundamentales. Ha advertido que la trivialización de los símbolos religiosos y culturales no solo afecta a los creyentes, sino que también debilita los lazos que mantienen unida a la comunidad española. Según él, permitir que estos actos se normalicen equivale a aceptar una narrativa que busca fragmentar y desestabilizar la cohesión social, y esto, a largo plazo, podría tener consecuencias devastadoras para el país. El periodista ha recordado que la defensa de las tradiciones y valores no debe ser vista como una postura exclusiva de un sector de la población, sino como un esfuerzo colectivo que trasciende creencias individuales o afiliaciones políticas.
Ha insistido en que estos valores no solo pertenecen a los creyentes o a quienes se identifican con una tradición específica, sino que son parte del patrimonio compartido de toda la sociedad española. En este sentido, su llamado a la acción es inclusivo y está dirigido a todos aquellos que reconocen la importancia de proteger los elementos que han dado forma a la identidad nacional. En su mensaje final, Naranjo ha destacado que la protección de las tradiciones y valores no es un acto de resistencia contra el progreso o la modernidad, sino una afirmación de lo que significa ser parte de una comunidad con una historia y un propósito compartidos. Ha subrayado que la modernidad y la tradición no son conceptos incompatibles, sino elementos que pueden y deben coexistir para construir un futuro equilibrado y sostenible. Para él, proteger los valores históricos y culturales de España no implica rechazar los cambios necesarios para avanzar, sino garantizar que estos cambios se realicen de manera que respeten y valoren las raíces que han sostenido a la sociedad durante siglos. Con este llamado a la reflexión y a la acción, Naranjo invita a toda la sociedad española a considerar seriamente el significado y la importancia de los valores que han definido al país a lo largo de su historia. Según él, este es un momento crucial para decidir qué tipo de sociedad quiere ser España en el futuro, una que valore y preserve su rica herencia cultural, o una que permita que estos elementos sean erosionados por la indiferencia y la falta de acción. Su mensaje es un recordatorio de que la protección de las tradiciones y valores no es solo una responsabilidad hacia el pasado, sino también una inversión en el futuro de España como una nación unida, orgullosa de su identidad y preparada para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Antonio Naranjo ha concluido sus declaraciones subrayando que el verdadero espíritu de una nación no reside únicamente en sus instituciones o en sus logros económicos, sino en los valores que comparten sus ciudadanos y en su capacidad para defender aquello que los define como comunidad. En su opinión, la preservación de estos valores no solo fortalece a España en el presente, sino que también ofrece un legado significativo para las generaciones futuras, quienes dependerán de las decisiones y acciones que se tomen hoy para construir su propia identidad y cohesión. Con esta perspectiva, Naranjo reafirma su convicción de que, a pesar de los desafíos, España tiene la fortaleza necesaria para superar estas amenazas y salir fortalecida, siempre y cuando sus ciudadanos estén dispuestos a actuar con firmeza y unidad en defensa de lo que consideran esencial para su existencia como nación.